reanudar la sesión y voy a presentar a Raúl Cortés y a Mercedes Martínez, que estuvieron también en el simposio del año pasado. A Raúl no lo conocí el año pasado, pero sí que lo conocía por el libro, por la obra de teatro Los Satisfechos, que me interesó muchísimo. Muy barroca y un lenguaje estupendo, o sea, me encantó. Voy a presentar voy a seguir el orden del librito, por orden alfabético. Entonces, Raúl Cortés, que es autor teatral, dramaturgo, director de escena, director de la Periférica Compañía de Cómicos, que también Mercedes está implicada en esta compañía y editorial, publican textos de teatro y espero que podamos hacer algo juntos de traducción. Es titular de un máster de teatro, Sociedad y Creación Escénica por la Universidad do Estado de Santa Catarina, en Brasil, licenciado en Dirección de Escena y Dramaturgia por la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, licenciado también en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. Y entre sus obras dramáticas publicadas, pues no las voy a citar todas para no quitar tiempo, pero hasta aquí hemos llegado, del 2021, Viejo Carnaval de Sombras, del 2019, La Tragicomedia del Gallo de Morrón, etcétera. Hay bastantes obras, entre ellas Los Satisfechos, que leí cuando salió la obra en el 2012. Mercedes Martínez, que es dramaturga también, filóloga y responsable de Ediciones del Bufón, que es la entidad en la que además dirige la sección de podcast. Ya vi el año pasado el libro con muy moderno, muy moderno. Se puede, o sea, ¿cómo es el código eso, QR? Que una idea estupenda, ¿no? Se puede escuchar el texto mientras se tiene el texto bajo los ojos, leerlo y escucharlo al mismo tiempo y así, solo en un libro. Y especializada en las artes escénicas de la periferia. Os doy la palabra. Bueno, buenas tardes, gracias por asistir a esta hora, que es una hora delicada, la verdad. Y sobre todo gracias a la Asociación Miguel Romero Esteo, a todos los colaboradores, todos los ponentes, porque no es fácil organizar este tipo de encuentros tan necesarios y las condiciones muchas veces son demasiado hostiles para lo que se persigue, ¿no? Así que muchas gracias también a la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga por dar cabida a este tipo de propuestas, a este tipo de iniciativas. Nosotros vamos a hablar de Alfonso Jiménez Romero y supongo que la mayoría estaréis preguntando ¿y quién es Alfonso Jiménez Romero? Pues Alfonso Jiménez Romero es un dramaturgo, director de escena, principalmente dramaturgo, que nació en Morón de la Frontera, un pueblecito de Sevilla, está entre Sevilla y Cádiz, en 1931. En los años 60-70, Alfonso Jiménez Romero y su teatro llenaban los mayores teatros de este país. Sus obras estaban en cartelera durante meses en Madrid, en Barcelona. El irrepetible Miguel Gila pidió los derechos de algunas de sus obras para montarlas en Buenos Aires, en Argentina. Se quedó a las puertas del mítico Estudio 1 de Televisión Española. Miguel Reyán, uno de nuestros mejores actores, brilló en 2 de sus obras y montó una tercera, y como él, Amparo Valle, Gerardo Vera, Loles León, Paco Algora, frecuentaron a este dramaturgo mientras la prensa celebraba, saludaba sus éxitos, ¿no? Lázaro Carreter, en el 74, en la revista Gaceta Ilustrada, decía así: La Murga, que es una de las obras, quizás la más representativa, la más icónica de Alfonso Jiménez, La Murga es un espectáculo de extraordinario interés. Apunta muy nítidamente a lo que puede ser un teatro español crítico que, empalmando con la tradición, continúe nutriéndose de savia popular. De ahí su éxito que, si no me engaño, va a ser prolongado. Martínez Tomás, en La Vanguardia, en Barcelona, decía: pocas veces se ha oído en el teatro Capsa
ovaciones tan clamorosas, sostenidas y unánimes como las que acogieron anteanoche el espectáculo de la murga. Clamores, vítores, bravos, jubilosa algazara. Se trata de un espectáculo popular con mucha garra, una obra del pueblo para el pueblo. Y por último, en el extracto de prensa, en el norte de Castilla, en Valladolid, Emilio Salcedo decía: estreno en España de un espectáculo teatral de dignidad desacostumbrada. Pocas veces he aplaudido tanto y tengo por norma como crítico dejar quietas mis manos aunque aplauda desde mi corazón. Bueno, pues esta forma que tenía la prensa de saludar los estrenos de Alfonso, quizás para muchos sería llegar a un objetivo, a una cumbre, a un culmen, y para qué más, ¿no? Y sin embargo, Alfonso decidió darle de lado a todo esto y volver al origen. Yo había venido de Sevilla, como en otras ocasiones, pisando de puntillas, como un cateto, con un respeto enorme, porque aquí había un lenguaje que yo en absoluto entendía. Se estaba citando autores que yo no había leído. Me veía envuelto en teorías y más teorías. Después de un año, me di cuenta de que no me interesaba en absoluto. Había venido a Madrid haciendo un sacrificio grande para estudiar y para aprender, creyendo ingenuamente que Madrid tenía la piedra filosofal del teatro. Todo el mundo me decía: te tendrás que venir a Madrid, aquí es donde se hace teatro. Pues no, me voy a quedar en mi pueblo. Esta declaración la podemos encontrar en Primer Acto, publicado en 1972, en el número 149. Y eso fue lo que hizo Alfonso Jiménez, volvió al pueblo. Volvió al pueblo como realidad geográfica, pero también como concepto y como materia. Fue un pionero, fue un revolucionario, introdujo el flamenco en el teatro, cultivó géneros diversos y los mezcló con irreverencia, celebró como pocos el desarrollo de la cultura del teatro popular y fue capaz de crear un mundo teatral propio a medio camino entre la ceremonia barroca y la barraca de feria. De hecho, lo que hoy denominamos teatro ritual o teatro antropológico andaluz nace aquí, en este momento, y nace con él. Bueno, con él y con Juan Bernabé. Un joven también de otro pueblo, de Sevilla, lebrijano, que no ha sido todavía reconocido lo suficiente desde mi punto de vista. Y digo joven porque murió con 24 años y puso patas arriba en ese corto tiempo de vida, puso patas arriba el teatro español y el teatro andaluz, ¿no? En rigor podríamos decir que el teatro antropológico andaluz descansa sobre una suerte de triángulo mágico. Por un lado, en la dramaturgia, Alfonso Jiménez. Por el otro lado, en la dirección, Juan Bernabé. Y después, Tábora, Salvador Tábora. Sucede que la historia del hecho teatral y la academia han ubicado a este último en el vértice superior de ese triángulo del teatro antropológico andaluz, ¿no? Pero conviene recordar que la base de ese triángulo está compuesta por Alfonso y Juan, Juan y Alfonso. En agosto de 1995, a primeros de agosto de 1995, Alfonso murió, tenía apenas 64 años. Fue demasiado pronto, pero sin embargo, para ese momento, su singular talento, su iconoclastia creativa, habían catapultado al nuevo teatro español y, además, le había dado un lenguaje, un estilo y unas formas propias al teatro andaluz. ¿Y qué ha quedado de todo eso? Pues de todo eso no quedó apenas nada. Poco o yo diría prácticamente nada. Todos sabéis que cuando muere un artista prácticamente es la apertura a una nueva vida, la vida de la fama, que diría Manrique. Pero nada de eso pasó con Alfonso. Más bien todo lo contrario. Él, sobre la capa de tierra que lo soterró, pues cayó la capa del olvido. Murió él y se silenció su teatro, no volvió a
a montarse, desapareció de la escena teatral y desaparecieron sus libros. Prácticamente dejaron de publicarse, de editarse y para colmo de los colmos, si queréis que os lo cuente, hubo un rizo más allá del olvido, que es un episodio que yo creo que es trágico. Os leo como lo cuenta María Teresa Mora en Gracias y Desgracias de Sevilla. Dice así: una mañana, mi marido llegó de su paseo matinal con una carpeta azul bajo el brazo. Se había pasado por el mercadillo de la calle Feria y, viéndola con la rotulación de teatro, pensó que me podía interesar. El corazón me dio un vuelco cuando reconocí el pulso que había escrito aquellas letras, que no era otro que el de mi autor. La abrí apresurada y descubrí una de sus obras, otros papeles y una foto del Cabrero dedicada a su amigo Alfonso. Quedé atónita, suspensa, confusa, porque comprendí enseguida que el archivo de mi autor se vendía en Almoneda. 1 euro le había costado a mi marido la adquisición de la carpeta. Nos recompusimos ambos y salimos corriendo en aquella dirección, dispuestos a levantar de los adoquines aquel tesoro literario, en trance de perderse para siempre. En los aledaños del mercadillo me topé con un hombre que empujaba un carrito de supermercado. Lo detuve para examinar y expurgar el contenido que portaba. Mi marido, entre tanto, corría en busca del vendedor de la carpeta, pero la lluvia había puesto en desbandada al mercadillo. Nada. Nos consolamos al pensar que el domingo estaba cerca y en el mercadillo del Charco de la Pava podríamos proseguir nuestra búsqueda. Y allí nos fuimos muy temprano. Íbamos de puesto en puesto hasta que nuestro tesón obtuvo recompensa. Por fin, mi marido reconoció a aquel vendedor, pero ahora su mercancía era distinta. Yo contemplaba con escándalo cómo, tirado por los suelos, se exponía el vestuario que Alfonso Jiménez Romero elaboró para algunas de sus producciones dramáticas. Aquel chamarilero me contó que un conocido le había entregado las llaves de un piso de la calle Arrayán para vaciarlo. Todo lo que exponía procedía de aquel piso donde habían vivido unos hombres de circo. Las carpetas que buscábamos las habían vendido en el mercadillo semanas antes. Carpetas a 1 euro, con todo el archivo de uno de los dramaturgos que puede explicar el teatro antropológico andaluz, o por lo menos el origen del teatro antropológico andaluz, ¿no? Y uno se pregunta qué estamos haciendo mal realmente, ¿no? Porque algo hay que hacer mal para que esto suceda, ¿no? Si las instituciones lo ignoran y el medio teatral, su propio medio, también lo abandona, pues ¿qué podemos esperar de la sociedad en general, ¿no? Más que la indiferencia. De hecho, yo mismo nací en Morón de la Frontera y llegué a Alfonso Jiménez bastante tarde. De Alfonso Jiménez no hay rastro por el pueblo hasta hace relativamente poco tiempo, que se le puso una placita y hay una sala muy pequeñita del Teatro de Morón que se llama Teatro Oriente y la sala pequeñita se llama Oratorio, en homenaje a una de las obras quizás más icónicas de Alfonso Jiménez Romero, ¿no? Y uno se pregunta por qué, ¿no? Porque los que estamos aquí, todos los que estamos aquí hoy y todos los que están por venir, estamos haciendo un camino que han allanado gente como Alfonso o como Juan, cuando el desierto era todavía más árido de lo que es hoy. Bueno, ¿por qué? Pues yo no soy capaz de darle una respuesta clara y concisa, ¿no? ¿Por qué es más fácil conocer a Wilson, a Cantor, a Barba, que a Bernabé o a Alfonso Jiménez? Partiendo de la base de que, por supuesto, hay que conocer a Wilson, a Barba, a Bruch, a Cantor y a todos estos grandes, ¿no? Pero es curioso esa tela muy tupida de silencio que ha caído sobre Juan Bernabé y especialmente
sobre Alfonso Jiménez. Yo me voy a aventurar a ofrecer un par de razones para solucionar la pregunta. Bueno, la primera podría ser el cambio de modelo que hubo en España con la llegada de la democracia. España ya era otra, tenía que demostrar que era otra. Hubo un cambio de paradigma cultural, político, económico, social, y de alguna forma teníamos que demostrar que la España era una España nueva. Y la mejor manera era trazar una línea y marcar diferencia con todo lo anterior. Alfonso Jiménez cosechó su mayor éxito en el tardofranquismo y no superó el corte. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues que Roma no paga traidores. Es decir, Alfonso Jiménez estuvo en Madrid, sí, estuvo solamente un año y salió de allí no solo cuestionando, sino ejerciendo una crítica sobre las aspiraciones de uniformización estética de los grandes centros de producción. Y bueno, cuando osas cuestionar a los grandes centros de producción, pues probablemente el pecado teatral y político se pague con la invisibilidad, ¿no? En resumen, seguro que hay algunas otras razones de índole personal, de índole dramatúrgica también, pero quizás si Alfonso Jiménez hubiese sido inglés, catalán o castellano, quizá le hubiese corrido otra suerte en la posteridad, ¿no? O quizá sea esa tragicómica dejadez tan propia de nosotros para con lo nuestro. Bueno, y por si acaso fuera esto último, pues teníamos que repararlo. Así que nos decidimos a publicarlo, evidentemente. Contra el olvido, antología dramática, fue el primer libro de ediciones del Bufón. Y evidentemente no era algo casual, era un ejercicio a conciencia de recuperación, un grito para hacer esta labor un poco arqueológica que lleva a cabo nuestra editorial en la recuperación de grandes voces dramatúrgicas que por ciertas razones han caído en el olvido. Este volumen contiene tres de sus obras: La Murga, coescrita con Francisco Díaz Velázquez, Diálogos de una espera y Oración de la tierra. Para quien conozca la obra de Alfonso verá que no seguimos el orden cronológico. El Diálogos de una espera es de 1965, La Murga del 73 y Oración de la tierra del 76, pero en nuestra editorial somos especialistas de no tener en cuenta el hecho cronológico como un valor en sí. Buscamos la coherencia interna de la obra más que ninguna otra cosa. Lo hicimos con Obra y legajos de Juan de la Zaranda, donde compilamos también su teatro, y lo hicimos en nuestro primer libro. ¿Qué hacemos? Pues vamos de lo popular de la Murga a lo más ritual y mistérico de Oración de la tierra, pasando por el drama existencial de Diálogos de una espera, esto es, de lo más tangible a lo más espiritual. Cabe decir que estas obras se habían publicado en su momento, pero cuando nosotros nos decidimos a sacar esta edición prácticamente eran inencontrables, quitando Diálogos de una espera, que se había recogido en teatro, una recopilación que había hecho también Teresa Mora con Miguel Ruiz Nuño, llamado, ¿cómo se llamaba? Teatro... El misterio, ¿no? Sí, teatro inédito, misterio, sí, que había publicado Espiral Teatro. Lo demás era imposible de hallar. Así que nos pusimos manos a la obra y llevamos a cabo esta edición, que, como ha dicho Isabel antes, pues lleva parejo, como todos nuestros libros, un código QR en la contracubierta desde el que se accede a un podcast. En Ediciones del Bufón no somos solamente de palabra escrita, sino que concedemos mucha importancia a la oralidad. Pero no es exactamente como lo ha explicado Isabel, no es que reproduzcamos de forma... no hacemos una lectura dramatizada de las piezas, sino que lo que hacemos es una especie de documental sonoro, aunque nosotros lo llamamos estela sonora, en la que hacemos un acercamiento al autor y a la obra desde otro ángulo. Es decir, intentamos contar el relato que subyace a la creación o al creador, ¿no? Y
Y en este caso, bueno, pues fue una labor preciosa porque, bueno, como ya os digo, es algo prácticamente arqueológico, un trabajo de investigación profundo. Nos empeñamos en encontrar algún documento sonoro que recogiera la voz de Alfonso y no quedaba prácticamente nada. Así que nos costó sangre, sudor y lágrimas, pero logramos hallar el discurso que él dio cuando se reinauguró el Teatro Oriente en Morón de la Frontera, después de un largo tiempo en el que estuvo cerrado. Es un discurso muy, muy emocionante, de 11 minutos, sencillo, sentido y bueno, con un amor al arte y al arte teatral absolutamente deslumbrante. Pero bueno, nuestra insistencia es bárbara porque a pesar de todos los esfuerzos somos conscientes de que quitando espacios como este, espacios académicos muy acotados, ¿no?, en los que asistís como público sois grandes conocedores del panorama teatral, bueno, afuera la gente sigue sin saber quién es Alfonso Romero, apenas aparece en los planes de estudios de las propias escuelas de arte dramático. Así que seguimos considerando necesario reivindicar su figura, su obra y vencer el silencio en el que recayó su dramaturgia. Por eso, en colaboración con la Diputación de Sevilla y con la participación de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Morón, pues Ediciones del Bufón ha convocado el primer concurso de dramaturgia Alfonso Jiménez Romero. Y os lo digo porque, bueno, no sé si entre vosotros hay algún dramaturgo o dramaturga que haya nacido en Sevilla o que resida en la provincia de Sevilla, porque aún están abiertas las bases, que acaban el día 15 de diciembre. Y, bueno, en nuestra web, www.edicionesdelbufón.com, podéis leerlas con detenimiento y os animo a que participéis. Hay quien nos ha reprochado lo limitado de nuestra propuesta porque solamente se ciñe a la provincia de Sevilla, pero como sabéis que somos bufones periféricos, estamos más que convencidos de que el teatro de calidad no solo se hace ni pasa por los grandes centros de producción, sino que también se hace en la provincia, en el pueblo y para el pueblo. Y ya por último, pues os cuento que este fue el primer volumen compilatorio de la obra de Alfonso Jiménez, pero que vamos a sacar un segundo número de la colección Alfonso Jiménez Romero. Os enseño, tenemos aquí, os he traído para que los veáis los manuscritos del Neófito y la herencia de Vicente Matamoros, que nos los legaron. Es una obra inacabada. También coescritas las dos. Son obras coescritas por Alfonso Jiménez Romero y Díaz Velázquez, que colaboraron, tuvieron una colaboración así como bastante fértil durante unos años. Y bueno, como aquí hay investigadores y demás, pedimos ayuda, auxilio, amparo, porque nos falta una de las obras de las 4 que escribieron juntos. Había de lo que ocurrió el día de la inauguración del Gran Hotel, la escribieron en 1972, fue premio Ciudad de Teruel y esa es la que no encontramos, de las 4 obras que escribieron juntos. Luego tenemos el Neófito, que tenemos aquí en papel cebolla. No es papel cebolla, es papel envejecido. Bueno, papel envejecido. El Neófito del 73, La Murga, que ya estaba publicada y quizá es la obra que más halagos ha congregado. Y daríamos a la publicación por primera vez a la herencia de Vicente Matamoros, que es una obra inconclusa que se quedó sin terminar por parte de los dos, ¿no? Así que bueno, ese sería el segundo número de la biblioteca Alfonso Jiménez Romero, con ese afán de recuperar su memoria y su teatro. Muchas gracias. Muy bien de tiempo.
No sé si queréis decir algo o no procede así. No, ahora no, nadie habla. ¿Sí? ¿Sí? Podemos hacer algunas preguntas sobre... ¿Sí? Y después así, como el otro tema es un poco distinto, Claro. así mejor se dialoga ahora. De lo que ocurrió el día de la inauguración del Gran Hotel. Ujú. Así. 1972. Tú eres el que nos va a ayudar, ¿no? Vale, vale. Bueno, yo quería hacer una pregunta muy tonta. Los manuscritos estos que había enseñado, Sí. ¿es la obra como la versión definitiva ya o tienen tachones y todo esto que son tan interesantes para la investigación? Tiene de todo. Tiene de todo, Tenemos, sí. tenemos esta versión, también la versión de la Murga que pasó la censura y entonces todas las anotaciones que la censura le hacía de no puedes decir tal, tienes que usar el otro adjetivo, ¿no? Y sí, está anotado por todos lados, sí. Tú quieres hacer la edición crítica, ¿no? Una edición genética prácticamente podría... Y sí, y justamente la que está sin acabar está llena de dibujos, anotaciones, propuestas de escenografía incluso. Es un material muy rico. Tú antes has intentado explicar por qué es posible que la figura de Alfonso Jiménez se haya quedado en el olvido y que también has comentado que Tábora sí que se ha mantenido como figura clave, ¿no?, entre ellos tres. ¿Por qué crees tú que ha pasado eso y se ha olvidado la figura de los otros dos, sobresaliendo Tábora? Porque, por ejemplo, Tábora, que está tan relacionado con el flamenco y con la danza concretamente, yo no lo conocía hasta que no entré en arte dramático. O sea, la figura de Tábora en la danza está completamente olvidada. Sin embargo, en el teatro sí que se recupera y sí que se estudia. Antes de intentar explicar ese olvido, ¿por qué crees que sobresale Tábora sobre ellos dos? Bueno, por una cuestión puede ser también geográfica. Es el único que es de capital, es de Sevilla. El otro es de Lebrija y el otro de Morón. Y probablemente él fue capaz de hacer una síntesis estética de lo que aportaban los otros y esa estética, por la razón que fuera, llegó al público mejor que los otros dos, a pesar de que el oratorio del Lebrijano, del Teatro Lebrijano de Juan Bernabé, hizo, cuando se estrenó en Nancy, que toda Europa estuviese hablando del teatro español a partir del oratorio, que era una obra de Alfonso Jiménez, representada por el Teatro Lebrijano, ¿no? También fue el que gozó de una vida más larga y a veces, alguien sabe moverse mejor que otros y si te mueves bien en este universo, en este medio teatral artístico, pues a lo mejor cosechas logros que de otra forma no los cosecharías, ¿no? Cuando llegó a la Escuela de Arte Dramático en Sevilla, allí está muy presente el Teatro Antropológico Andaluz, pero el Teatro Antropológico Andaluz es sinónimo de Salvador Tábora. Se explica por qué familiares directos de Tábora estaban dando clases en Arte Dramático de Sevilla, ¿no? Luego ellos tuvieron, esto es para escribir un guión de Juego de Tronos a lo andaluz, porque en primer acto lavaban los trapos sucios públicamente, sobre todo Tábora y Alfonso Jiménez, cuyas diferencias se hicieron manifiestas, ¿no? Hasta tal punto de que Gío está escrita por Salvador Tábora y por Alfonso Jiménez. Pero, sin embargo, hasta en los programas de mano muchas veces es relegado Alfonso Jiménez. Y queda como que Gío la escribió solamente Salvador Tábora. Y no es así. Bueno,
A veces uno está en el momento oportuno o sabe moverse o relacionarse de una forma que le da cierta visibilidad con respecto a los otros, pero nuestro deber como teatreros o como investigadores del hecho teatral, sin quitarle nada a nadie, porque Tábora hizo su labor y de hecho yo creo que es el tipo más representado de España, ¿no? Una de las funciones más representadas de España fue la suya. Pues claro que ha cumplido una labor importante para darle visibilidad al teatro andaluz, al teatro español, pero también sacar del olvido a las figuras que estaban en la base, porque habría que recordar que Salvador Tábora es Salvador Tábora porque José Monleón habla con Juan Bernabé y le dice: al oratorio que tú estás montando le vendría bien un toque de flamenco y yo tengo a la persona adecuada. Salvador Tábora. José Monleón. José Monleón. Y Monleón le hace esta recomendación al Teatro Lebrijano, se ven con Tábora y Tábora entra al oratorio y le da otro aire, ¿no? Hasta ahí puedo contar. Yo quisiera saber, Raúl... Espera. Una última pregunta, que tenemos que... Este título de Teatro Antropológico Andaluz, ¿es vuestro? ¿Ya está puesto? ¿Qué incluye? ¿Qué características tiene? ¿Están definidas esas características? No, no es nuestro, teatro antropológico, teatro ritual. Tiene que ver con los mimbres que ellos usan para llevar para construir la escena, ¿no? Cuando ven lo que hace Juan Bernabé en el oratorio, hay quien dice, pero esto es teatro de la crueldad, pero de verdad, ¿no? Porque habla del mundo de los jornaleros, de cómo son mancillados por los capataces y demás, y Juan Bernabé, la memoria emotiva al poder, Juan Bernabé decía, no, aquí de verdad, los latigazos de verdad. Y los actores, las actrices que todavía siguen viviendo, algunos y algunas de ellas del teatro lebrijano, nos contaban, nosotros salíamos con unos verdugones, pero era el compromiso que había con esto, ¿no? Entonces, es darle una visión de todo lo andaluz a partir de la repetición, a partir de lo ceremonial, a partir de lo litúrgico, y hacer con todo eso una propuesta, una poética teatral, ¿no? Y bueno, Salvador lo supo hacer muy bien, dándole un plus de transgresión, hilvanando los elementos andaluces por excelencia, ¿no? Pero cuidado, porque en la base se estaba más lejos del folclore. No estamos hablando del folclore, estamos hablando de una expresión propia de la tierra. Por ejemplo, en Oración de la Tierra, y con esto termino, en Oración de la Tierra, ahora no me voy a acordar del nombre del pueblo malagueño, pero Alfonso Jiménez, en Oración de la Tierra, incluye un personaje que son las rezadoras, al modo del coro griego. Alfonso se viene a un pueblo de Málaga en el que le han dicho que está viva la última de las representantes de una estirpe de rezadoras, que era una señora que en su casa se ponía a rezar y era una especie de instancia intermedia. Tú rezabas y ella rezaba y tenía una especie de conexión con la divinidad y te conseguía o te amparaba o te calmaba la angustia que tú tuvieras, ¿no? Y él vino a ese pueblo de Málaga a entrevistarse con esa señora que era la última de las estirpes de rezadoras, ¿no? No la encontró, se volvió, lo intentó una vez más y cuando volvió esta segunda vez ya la señora había muerto. Pero se entrevistó con todos los vecinos que habían estado dentro de esa especie de ceremonia, digamos, profana, o sí, que se hacía en la casa de esa señora. Bueno, pues él incluye ese personaje dentro de Oración de la Tierra. Claro, el carácter ritual, ceremonial, antropológico, está ahí cimentando la propuesta y la poética
teatral de Alfonso, de su dramaturgia y de todo lo que significó ese teatro antropológico andaluz. No quiero echar leña, pero porque tenemos que cortar ya. ¿Tenéis vosotros copia de la carta que Juan Bernabé le mandó a Romero Esteo agradeciéndole el tema del trabajo con oratorio? Y tenemos material diferente, no sé si esa carta la tenemos. ¿Tú la tienes? Sí. Ah, tú me la has pasado. Yo creo que tú me la pasaste. A ti y a Teresa. Ajá. Solamente hay 2 tesis doctorales de momento sobre el teatro de Alfonso Jiménez, la dramaturgia de Alfonso Jiménez. Una de María Teresa Mora y otra de Maribel Parra Domínguez, que hace en una universidad norteamericana. Maribel Parra Domínguez es la sobrina de Paco Domínguez Flores, que fue el compañero de Alfonso Jiménez Romero. Y bueno, Paco Domínguez y la sobrina nos contaba que, sobre todo la sobrina, nos contaba que cuando ella se reúne con Salvador Tábora, le hace una primera pregunta sobre Alfonso Jiménez y Salvador le responde, ¿Alfonso qué? Es decir, que estamos hablando de unas diferencias, de unas discrepancias profundas, pero que forman parte de la comidilla de la época, realmente. Lo importante es cómo los 3, cada uno desde su lugar, fueron capaces de, en una época determinada, dotar de lenguaje al teatro andaluz. Luego, los dimes y diretes pueden ser secundarios y uno puede decir, bueno, pues yo entiendo más a este o entiendo más al otro, pero lo importante es lo que queda de fondo, ¿no? El legado que nos han dejado los 3, cada uno en su lugar, a todos los que estamos aquí ahora. Vale. Di. No te muerda la lengua, no te muerda la lengua. Está mordiendo, está haciendo sangre. Dila. Bueno, muy brevemente, tengo el relato, es público, Miguel además creo que lo ha escrito en algún lado, pero tengo el relato y que tanto Juan Bernabé con otros compañeros suyos fueron a Madrid a ver a Miguel Romero cuando él vivía allí porque le pidieron un texto de Miguel para representarlo y le pidieron que se lo escribiera y Miguel le dijo que en ese momento él no tenía tiempo para poder escribir algo. Entonces le dijo, y entonces ellos le pasaron oratorio. Y Miguel lo miró algo así, y entonces Miguel le dijo, vosotros lo que tenéis que hacer es esto, desnudar esto, conectarlo con el tema más profundo de Andalucía, ponerle a la gente chalequillo de campesino y no sé qué, no sé cuánto, una guitarra flamenca, no sé qué, no sé cuánto. Empezó a darle y quitarle adjetivos para que el texto sea duro, sea no sé qué, no sé cuánto. Le dio toda una serie de claves de cómo ellos creía Miguel que ellos tenían que hacer eso. Acto seguido, parece ser que lo hicieron, fue cuando coincide con Monleón, que trae a la chica esta del Festival de Nancy, sucede lo que sucede, que se quedan sin luz en la panadería donde no sé qué, y lo encienden velas, hacen ese pase para la chica de Nancy, allí en la panadería, a oscuras, iluminada con vela, todos vestidos de campesinos andaluces, no sé qué, la guitarra sonando, las velas fantasmales, no sé qué, se quedaron impactados y se los llevaron a Nancy, sin la delicadeza de invitar a Miguel Romero, que fue el que le dio las claves y todo este tema. Y entonces, después, Miguel recibe una carta de Juan Bernabé, que tengo copia de ella, donde le agradece y le cuenta todo lo de Nancy y le agradece pues, todas las reseñas que dio. Por eso, barriendo para casa, siempre pensamos que detrás de oratorio estaban las sugerencias o la propuesta de Miguel según esos datos que tenemos. ¿Que podemos estar equivocados? Sí. Pero no me puedo callar, porque es que eso forma parte de toda esta historia que estamos construyendo. Entonces, es un dato más. Esta carta yo se la pasé a Teresa Mora. Hizo mutis por el foro. Nunca más supe. La escribí, le digo, oye, ¿qué piensas de esto? No me contestó. No supe nada. Porque sé que esa carta rompía un poco el discurso que ella tenía en su tesis sobre esto. Era una espina. Y si tú hablas con la gente del teatro lebrijano, te dirá que el oratorio es del teatro lebrijano. Seguro.
Seguro. Y no solamente eso, sino que todas esas rencillas se airearon públicamente, ¿no? Y hay algo en lo que yo estoy de acuerdo, y es que el oratorio de Alfonso Jiménez Romero era un oratorio perfectamente para la dramaturgia, era perfecto para la dramaturgia, pero quien le da el vuelo teatral es Juan Bernabé. Sí, seguro. Es Juan Bernabé con el teatro lebrijano. Claro. Es el que es capaz de conseguir, de hacer de esa obra de literatura dramática con mucha poesía, de darle en realidad la altura teatral que hizo que el teatro lebrijano se pusiera en el mapa el teatro español de la época, ¿no? Claro, Miguel decía que esa obra lo que estaba era muy revestida, que lo que había era que desnudarla para que tuviese crudeza y conectara con lo que era el sufrimiento del pueblo andaluz y del campo y de todo esto. Y eso fue. Y cuando Alfonso ve eso, se enfada, porque dice que esa no era su obra. Hasta tal punto de que incluso en la época se pueden seguir esos dimes y diretes, ¿no? Esa polémica, hasta el punto de que Alfonso Jiménez Romero se llega a plantear quitarle los derechos de autor al teatro lebrijano. Fíjate. Bueno, pues con todos esos avíos se hace un buen puchero. Gente, un congreso es para esto. Tenemos que poner las cartas sobre la mesa y tenemos que decir lo que cada uno sabe. Tenemos que cortar, porque tenemos los compañeros ahí para el siguiente tema súper interesante también. Muchas gracias. Gracias.